quiero agradecer porque siempre me siento muy bien aquí, me siento reconfortada, me siento muy querida por los colegas de siempre, de toda la vida, que siempre han sabido acompañar y sentir o acordando, eso es lo de menos, pero estoy muy agradada de estar aquí donde me tratan siempre muy bien. ¿De qué se trata? Se trata de tratar de ver un abordaje de la historia argentina con perspectiva regional. Lo hice así desde toda mi carrera. Fui una de las primeras, por lo menos en Buenos Aires, en abordar la historia argentina con perfiles regionales. Y creo que no me equivoqué. Referir a cuestiones metodológicas y epistemológicas, transitando de la macro a la microhistoria, y ojalá lo pueda lograr aquí y viceversa, y tomar, como dijeron recién, el caso de Formosa para esta exposición. Yo te voy a agradecer la ayuda, cada vez que yo dé vuelta a esto, vos te vas a tener que dar vuelta a lo tuyo también. La historia argentina, todos sabemos, se vincula en su economía, en su sociedad y en su sistema político a un territorio que registra marcadas diferencias regionales. Eso nos hace muy atractivos cada vez que vamos al exterior. No nos entienden demasiado cómo podemos funcionar, cómo funcionamos. Y esa diferencia tiene que ver con los tipos de producción y el comercio de materias primas de origen agrario que nos ha caracterizado siempre y nos caracteriza. En primer término, vinculado a la producción y a la comercialización ganadera, al cebo, al tasajo, a la lana, a la carne congelada o enfriada, según los años, y más tarde, ya a fines del siglo XIX, a la transformación que nos dio un enorme vuelo como la expansión agrícola, cuando la consolidación del Estado Nacional le dio forma, a partir de distintas alianzas de élite, a un tipo determinado de mercado interno, de dirigencia y de especialización en las producciones subregionales. La explotación de los recursos forestales es quizás el que en esta zona más me atraiga, lo mismo podríamos decir de las agroindustrias, que son parte de una expresión regional de matriz monoproductora en muchos casos, asociada a este modelo que se promueve desde el puerto de Buenos Aires. Un modelo que, aunque asentado en el progreso positivista, también genera marginalidad asociada o no al aislamiento. Y eso es lo que pretende resumir. No, teníamos otra antes. No, antes. La primera no es esa, es esa. Allí tenemos de alguna manera las características básicas de este país tan desigual, ¿no? Tenía aquí algunas citas para hacer de Jules Hewlett, que las voy a saltear, pero bueno, de todas maneras, la tierra como símbolo de poder político y de prestigio social, la inmigración masiva del sur europeo que procura impulsar un frustrado proceso de colonización en el medio rural y deriva finalmente en una urbanización creciente, suministrando mano de obra abundante y barata para trascender esa gran aldea pecuaria, criolla, así como la organización del poder político, que ustedes vieron allí, el comercio internacional, muy supeditado a Inglaterra, aún avanzado en el siglo XX, y la inversión de capitales externos, aplicadas a bancos, a ferrocarriles, a frigoríficos e infraestructura, conforman las bases de este país, entre comillas, progresista y moderno, al que diera contenido la llamada generación del 80, integrado por lo que Botana llamó los notables, liberales en lo económico y conservadores en lo político, en palabras de McGandhi hace ya muchos años. Ahí ese mapa a mí me gusta bastante usarlo, es de 1918, pero muestra claramente las diferencias que nos acompañan durante mucha parte de la historia argentina. Desde luego que el gráfico siguiente es muy claro, ¿no? Porque muestra de qué manera en una cuarta parte del territorio nacional se concentran las 3/4 partes de la población, la riqueza, la infraestructura, la ganadería, la agricultura, y cómo hay 3/4 partes de este territorio al que nunca le hablamos, al que nunca nos dirigimos. Esa es la idea de este gráfico, que es de fuentes oficiales y que es de cercana a la década de 1910, es decir, que esto tiene una trayectoria y si la idea fue corregirla, bueno, me parece que muy bien la corrección no nos salió. Lo segundo que quiero decir, y que tiene que ver ya no solo con esta realidad apretada que acabo de mostrar acá, es que la teoría institucional, hace unos pocos años, ha comenzado a formar parte de las explicaciones de la historia regional. El año pasado se reunió en España un congreso que tuvo que ver con estas cuestiones, donde la teoría institucional, asumida como instituciones vinculadas al desarrollo social y económico como parte de un marco regulatorio diferente al supuesto neoclásico de la racionalidad, ocupó el tema central. Es el conjunto de incentivos, la teoría institucional, acerca del tipo de inversión social, de los factores que actúan y de la dimensión temporal a la que uno se refiere.
esta teoría institucional. ¿En qué avanza la teoría institucional? Sobre una configuración social, sobre un conjunto de normas, de roles, de pautas de comportamiento que van más allá de los registros jurídicos. Me refiero a algo más que el marco jurídico. Es decir, me refiero a lo que Garrabou llamó las instituciones como formas de organización contingentes porque desempeñan una función social. Quizás eso es lo que muestra esta teoría institucional, lo que acabo de decir de manera apretada, intenta ser resumido allí, un institucionalismo normativo, interesante a mi juicio porque pone el acento en un colectivo de valores y en una lógica de apropiación de las instituciones y de sus miembros que resulta difícil cambiar. March y Olsen trataron estos temas ya hace bastante tiempo y esto ha vuelto ahora al escenario, al tiempo que trata de intervenir en la conformación regional. La institucionalidad a la cual yo estoy haciendo mención aquí va más allá de un sistema de reglas formales. Por eso me interesa. Los orígenes pecuarios y mercantiles de los que hablábamos hace un rato, asociados a la Argentina moderna, primero a esta Argentina exportadora, a las limitaciones de la expansión horizontal agraria cuando se inicia la década de 1910, y a las crisis que inducen la regulación económica por parte del Estado, con una fuerte presencia burocrática de perfil técnico desde los años de 1930, forman parte de la coyuntura que permite tempranamente conocer y reconocer la desigualdad interna de un país periférico como la Argentina, con una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. El papel que juega el Estado en la planificación económica de la nueva Argentina nacionalista y popular, y desde 1950 asociada al estancamiento, la recuperación y la tecnificación del arte, no fueron suficientes para cambiar la imagen de un país embudo, que es al que siempre nos referimos, ¿no? Y condicionaron el desarrollo social de sus poblaciones, de sus actores sociales, y se habrá de profundizar en el tiempo. ¿Existió la idea de cambiar ese país embudo? Sí. ¿Lo logramos? Creo que difícilmente. Otra cuestión para abordar esta historia regional, desde mi punto de vista, por supuesto que es, todos los historiadores escribimos desde el presente e influidos por una coyuntura. La mía es esta y habrá otras propuestas aquí que tienen que ver con otras cuestiones. Pero otra cuestión que me interesa es la cuestión del paisaje cultural. Karl Sauer, y los geógrafos aquí saben más que yo, al promediar el diseño de 1920, hablaba de que el paisaje cultural es el resultado de la acción de los sujetos sociales sobre la naturaleza. Es decir, cuando hablamos del paisaje, hablamos de un paisaje cultural que es cambiante, que es diverso, pero que nunca renuncia a sus rasgos naturales. Digo esto porque el Estado y los actores sociales que lideran el poder económico en nuestro país de base rural y agroindustrial jugaron y juegan acciones de importancia, demostrativas de las tensiones que se van a enervar en una compleja pero también heterogénea y desigual relación de poderes entre quienes nos gobiernan y quienes somos gobernados, que se traducen finalmente en diferencias territoriales que la historia regional tiene la obligación de ponderar, porque si no, no avanzamos demasiado. Esta vinculación por momentos es armónica, en otros es rígida y de alguna manera nunca llega a un enfrentamiento frontal capaz de poner en peligro la construcción de la nación, que todos sabemos ha sido la idea fuerza del siglo XIX, y también todos sabemos que la Argentina la constituye de espaldas al pasado aborigen, mirando por el Atlántico, al otro lado del Atlántico y a través del puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, la elección que hice, que lo veremos más adelante, de este territorio, que será un poco el ejemplo, de acuerdo a lo que me habían pedido aquí, es un territorio muy particular, ¿no? No solo porque es un territorio de frontera, no solo porque es un territorio postergado, no en el conjunto nacional, sino al interior del propio nordeste de la Argentina, con un sistema de tenencia de la tierra que va acompañado por desertificación en gran parte de su territorio, con modelos productivos que son heterogéneos, con una tecnología que se escasa, con una actividad forestal que convierte una tierra que se promete para colonizar y que termina siendo arrasada, donde la estadística, y lo veremos más adelante, llame ocupantes precarios, o llame intrusos, o les cambie los nombres, o les ponga otros, siempre estamos hablando de explotaciones de corto plazo y de uso intensivo de la tierra. Si nos quejamos de que la región
veces ni siquiera hay contratos. Eso es lo que quiero decir. Y las fuentes originales son básicas cuando uno quiere hacer una investigación que intente mostrar un caso específico de ocupación y de construcción del espacio como Formosa, repito, en un contexto de marginalidad del NEA respecto del modelo agroexportador, pero aún de marginalidad dentro de la propia región nordestina, ¿no? A partir del discurso, que es otra de las cuestiones que quiero ponderar, no solo la teoría institucional, no solo esta ir y venir sobre lo macro y lo micro, a partir del discurso siempre se construye un poder hegemónico, que algunas veces desconoció y otras veces anuló, o al menos contrarrestó, el papel económico y social que en periodos anteriores tuvieran otros grupos o sectores sociales. Lo hicieron respaldándose en la necesidad de dar sustento a una identidad nacional que se recrea de manera permanente en un país que todos sabemos tiene base inmigratoria, pero que no sería suficiente para contrarrestar las diferencias interregionales. Este discurso construyó una territorialidad, porque también se construye desde allí, una territorialidad que es segmentada y que a la vez habría de expresarse en términos económicos, políticos y sobre todo culturales, como parte de diferencias que son muy significativas. Esto es solo para ilustrar el concepto de territorio, sus posibles interpretaciones y cómo fue utilizado por la historiografía. Son asuntos básicos cuando uno pretende estudiar a la historia argentina con un enfoque regional. Existe una redefinición conceptual que es constante, ¿no? Hasta hace tiempo hablábamos de espacio, antes hablábamos de región, ahora hablamos de territorio. ¿Qué estamos queriendo decir? Porque si es solo cambiar el nombre no tendría mucho sentido hacerse este tipo de planteos. Existe una redefinición conceptual que es constante y eso uno lo tiene que saber. En los últimos años se fueron precisando los límites de los conceptos región, territorio, espacio, pero de todas maneras persisten las dificultades para determinar los niveles de análisis y las articulaciones con sus particularidades en el caso de este espectro regional de la Argentina para poder primero describir, después caracterizar y después interpretar. Yo soy de la vieja escuela de historiadores que cree que el relato no es una mala palabra, la descripción tampoco y la caracterización tampoco. No puedo hacer eso solo, pero tampoco no puedo hacer solo interpretación. La interpretación nace de todas esas cuestiones, por eso le doy la importancia que le doy a los documentos, ¿no? Y a los 66 años estoy metiéndome en un archivo porque creo fervientemente en que así se debe hacer la historia. Por otro lado, este mayor nivel de precisión de los conceptos resultó también en una pérdida de dimensión del ambiente natural. Nos preocupamos mucho por el actor social y dejamos de lado el ambiente natural. Eso alejó al hombre del medio, y tampoco es bueno. La historia regional necesita hoy un abordaje que tenga en cuenta esos cambios teóricos y esos cambios metodológicos con el mayor nivel de complejidad posible. Y complejidad posible no significa engorro posible, significa tener varias ventanas para ver esto, poniendo el acento en los estudios de caso. Yo creo en los estudios de caso para enriquecer el análisis micro y explicar los procesos macro de un mundo rural que es absolutamente heterogéneo para la Argentina y especialmente en el caso de aquellas jurisdicciones que fueron territorios nacionales. No solo la Patagonia, ustedes también tuvieron sus territorios nacionales, Misiones, Formosa, Chaco, que crecieron en medio de un recorte del ejercicio de la ciudadanía plena. Entonces, eso también es preciso tenerlo. Y me voy a detener un minuto en esto, ¿no? Si hablo de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, bueno, cada vez que yo me planteo una situación como la que describí al principio, tengo que saber que en los 30 se me termina un paradigma, que el Estado se hace interventor, que llegamos al fin del crecimiento hacia afuera, que una vez más, y no va a ser la última ni la primera, el Estado sale a subsidiar a la actividad agropecuaria, las migraciones internas son un problema, la desocupación para quienes ejercen el control social, el disciplinamiento social y el poder político también lo son. Por supuesto que no tiene solo que ver con la situación interna, el carácter 29 es un asunto a tener en cuenta, pero cada vez que uno se aproxima a las regiones, debiera al menos decir que la Argentina apostó más en recomponer un modelo agroexportador que en buscar alternativas. Y la sustitución de importaciones a través de la industria fue eso, fue una alternativa. La Segunda Guerra Mundial
y las políticas públicas mostraron que sin consenso político era imposible cambiar el modelo. Y el Plan Pinedo, quizás en los años 40, es el ejemplo más claro de que es muy difícil combinar una economía abierta con un proceso de industrialización. Si yo quiero aplicar eso a un ejemplo concreto como el de Formosa, tengo fuentes diversas, pero en todas ellas parece haber alguna coincidencia. Desde el informe final de Enrico Formica, que se publicaron en el 2000, donde habla que la división de tierras fiscales y la fundación de nuevas colonias implicaron, sí, un avance, lo dice allí, que se incorporaron millones de hectáreas a esa explotación entre el 20 y el 47, pero también necesito cotejar con algunas fuentes primarias como la Gaceta Algodonera, por ejemplo. La selección siempre es de uno puede elegir la documentación que quiera, que categoría elegir, donde precisamente se habla de la situación en que viven acopiadores, exportadores, y por último también el informe de esta junta tan poco conocida, que es la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, que como las otras juntas que se dedicaron a apuntalar al agro, de granos, de carnes, de azúcar, de algodón, de vinos, esta junta intentó convertirse en una junta reguladora del trabajo, algo que no ocurrió, pero que en 1937 sí produjo una encuesta nacional que todos contestaron con mayor o menor compromiso. Y en el caso de Formosa, parte de estas cuestiones pusieron sobre el tapete las migraciones de indígenas, tobas y notacos, la situación por la que pasaban, cómo volvían, y este es el caso tanto de Formosa como los informes muy serios y muy puntuales que hicieron las provincias de Santiago del Estero y de Catamarca también, mostrando estos perfiles. O sea, si yo quiero transitar de lo macro a lo micro, lo menos que yo debiera decir es esto, ¿no? Hay muchas interpretaciones de este territorio, pero con una perspectiva crítica y diversa, pero también interesada y vista desde arriba, el concepto de territorio se presenta como una estrecha tensión entre la realidad, lo construido y lo imaginado. Y esa relación realidad, construido, imaginado, llega a condicionar las interpretaciones de los científicos sociales. Descubrir las identidades territoriales, con sus ambigüedades, con sus simbologías, con sus movimientos, con sus fragilidades y sus logros, permiten ponderar las experiencias, insisto, que no son ingenuas, de nación, de territorio y también de revolución, ¿no? Se convierte en un desafío intelectual y en una parte, también, en un juego de transferencias y de referencias que tienen que ver con una época determinada y un espacio geográfico determinado. Y me estoy refiriendo a los trabajos de García Camprini por un lado y de Sandra Fernández y Fernando Navarro por otro. La lógica social forma parte de las leyes y también de las estructuras de funcionamiento del territorio. Desde esta perspectiva, el concepto provendría de un modelo social dominante. En nuestro caso, no queda duda que es el puerto de Buenos Aires y la región pampeana y los agricultores del interior los que deciden qué modelo de país tenemos. Y se convierte en sinónimo de sistema socioeconómico. Esto reemplazó a una manera estática que le damos de la geografía francesa de ver el espacio. Pero también indicó precisamente estas cuestiones, ¿no? De que algunos se apropian, o los actores sociales se apropian de los recursos que la sociedad genera y de los recursos naturales de las regiones. Por lo tanto, esta interpretación que ha predominado en las últimas décadas, que es importante porque son los actores sociales los que hacen las diferencias, de todos modos creo yo que escribí primero eso y ahora escribo esto otro, para eso uno transita esta carrera, ¿no? Porque se va a escribir lo mismo que hizo en su tesis cuando tenía 25 años y está en un problema. No sería eso lo que uno espera. Y no quiere decir que uno lo haga mejor o peor, quiere decir que las ciencias, como avanza la medicina y cualquier otra ciencia, la nuestra también tiene enfoques diferentes. Entonces, no perder de vista los espacios naturales. Hoy, que el medio ambiente está en discusión, que el paisaje está en discusión, que el cambio climático está en discusión, y bueno, parece ser que tenemos que mirar al actor social y tenemos que mirar a ese escenario natural. Creo que el desafío mayor es la equidad en el abordaje, porque es importante para analizar las relaciones entre la sociedad
sociedad y el medio ambiente, ya que cada formación social de producción entendida en una doble vertiente, ¿no?, la explotación del trabajo humano y también de la naturaleza, marca límites históricamente precisos referidos a la eficiencia y al manejo de los ecosistemas. Pruebas tenemos a cada momento, lamentablemente hoy más que nunca, las relaciones entre los actores sociales. Cuando hablo de los actores sociales incluyo al Estado, vinculados a la producción, el nivel de productividad y la explotación de las diferentes regiones en todos los ciclos productivos me parece que tienen que ser ponderadas si lo que yo quiero es explicar las causas, el desarrollo, las crisis de un modelo de explotación que da cuerpo a estos desequilibrios del territorio y a la gestión de sus actores que forman parte de los registros actuales de la historia regional. Y vuelvo a repetir, yo soy de las que cree que se puede interpretar después de describir, después de caracterizar, después de hacer un diagnóstico. Cuando uno habla de esta producción social del espacio, entiende que hay una relación de tensión entre la fragmentación regional de los sectores dominantes y la caracterización de estos, que estos adoptaron a partir de la conformación de un Estado nacional, con todas las transformaciones que nosotros sabemos que ocurren en el medio, desde el intervencionismo hasta el populismo, hasta el desarrollismo, hasta el burocrático autoritario. Si yo puedo avanzar en esa propuesta, ¿no? Pero si avanzo tengo que tener en cuenta que la vida cotidiana se desarrolla y cobra identidad más allá del territorio, pero que no es independiente del territorio, que promueve continuidades y que promueve cambios. Los historiadores y en general los científicos sociales estudiamos más los cambios que las continuidades. Y me parece que tenemos que advertir que en un país que tuvo tantas rupturas institucionales, uno debiera tener presente que algo nos hizo no estallar por los aires. Creo que eso es algo de las continuidades también, que deben ser ponderadas, ¿no? En este sentido, las redes que se tejen entre los actores sociales, el Estado y las políticas públicas se sostienen en el conflicto, es cierto, lo vemos, pero yo creo que también trascienden al conflicto y se insertan en un territorio con características ecosistémicas que son propias. Un tema que ha sido poco y por lo general unilateralmente abordado por parte de nuestra historiografía. La vida cotidiana se desarrolla y cobra identidad más allá del territorio, cierto, pero no es independiente del territorio. Entonces, cada vez que yo lo analizo, tengo que ver los cambios, pero también las continuidades, superando los vaivenes de un entramado de poder, de una política nacional y de las estructuras institucionales que se iniciaron en nuestro país hacia 1930. Lo que recorté allí, de los años 36 y 37, tiene que ver con un libro que es difícil de conseguir y que la Universidad de La Plata está intentando reeditar, de un médico como Esteban Maradona que vivió medio siglo en este lugar. Y la verdad que no dejan de impactarme como en 1937, cuando la Junta Nacional para Combatir la Desocupación está preocupada por esta regulación del trabajo, y cuando el gobierno de Justo también, más allá del fraude o no fraude, que intenta legitimar su poder, me parece que lo que está allí escrito, que para ahorrar tiempo no voy a leer, de alguna manera nos dice claramente cuál es la situación de alguien que vive en el lugar, que conoce a los actores y que nos muestra que ni los actores, ni el territorio, ni el poder son ajenos a las decisiones que se toman. Sí, alguien puede decirme que la propuesta de Maradona es una propuesta parcial, quizás vista desde un solo lugar, pero bueno, es un médico que conoce a quienes habitan el territorio junto con él, y eso no me parece poca cosa. La gama de inserciones diferenciadas que se generan en el sistema social se refleja tanto en la estructura del poder, uno lo puede ver, como en la construcción del territorio. Esto no quiere decir, me refiero a un trabajo de Hugo Beck sobre Días de Chaco y Formosa, que se publicó en el 2008, esto no quiere decir, como dice él, que haya que desconocer el espacio natural, pero sí hay necesidad de trascender las fronteras, y entonces eso me parece significativo. Cuando hablo de las
también hay instituciones que se crean y van ligadas a redes familiares, sobre las cuales van a descansar la estructura social y las relaciones clientelares, que adquieren perfiles singulares en las distintas regiones. Yo no voy a citar, pero todos conocemos varios, ¿no? Mucho más en aquellas áreas que fueron de incorporación tardía al sistema, que es el caso del nordeste argentino, pero que también son capaces de trascender esa dinámica interna sin perder su identidad. Lo que quiero decir con esto es que no todos se sentaron a la misma hora en la mesa del reparto del poder a la hora de constituirse el Estado Nacional. Por lo tanto, los territorios nacionales tuvieron muchísimas menos oportunidades. Y tal vez la tuvieron, o tuvieron menos oportunidades, porque no hubo burguesías establecidas. Fue la burguesía de la región pampeana, generalmente, o del litoral, como quieran llamarle, la que de alguna forma ocupó ese lugar, depredó sus recursos, y bueno, uno puede discutir si está bien o está mal esa explotación de los recursos. Lo que seguro uno no puede discutir es por qué lo que se ganó allí no se reinvirtió allí. Creo que en eso no hay mucha posibilidad de discusión. Y obviamente quienes practicaron la depredación forestal no invirtieron en esas mismas regiones. El espacio geográfico y el poder, para mí, tienen vínculos muy estrechos. Y de ambos forma parte el poder simbólico. ¿Cuál es el poder simbólico? Aquel que se construye a partir de las palabras. Cada vez hablamos peor. Es parte también de lo que hay que revisar. Digo, un poder que consagra, un poder que revela hechos que no son solo conocidos, sino reconocidos como tales. Yo puedo decir lo que quiera, pero si los demás no reconocen que lo que yo digo tiene cierta validez, es difícil que yo pueda armar esta relación entre ese espacio geográfico, en este caso, y el poder. ¿Qué quiero decir? Que la credibilidad y el poder político-económico asociado al territorio forman parte de una relación tensa y creadora de cierta hegemonía, algo que los argentinos hemos perdido hace mucho. Podemos tener una clase dirigente, lo que no quiere decir que tengamos una clase hegemónica, porque la hegemonía tiene que ser reconocida y recreada. No sé si se entiende lo que digo, pero si no habrá lugar para las preguntas, ¿no? ¿Esto es nuevo? Y no, muy nuevo no es. Una publicación que todos conocen, Oro Blanco, 1937, dice: hay un vínculo que tiene que difundirse a través de la palabra oficial del gobierno, son sus palabras, no las mías, llegando directamente a los habitantes del país para satisfacer esa necesidad que siempre han tenido los hombres de escuchar la voz de sus gobernantes. Se diría en tiempos de este intervencionismo de Estado. Estoy hablando de 1937, no hablo de 10 años atrás, 20 años atrás, estoy hablando de mucho tiempo atrás. Aunque para un historiador esto es parte de la historia más o menos reciente, ¿no? Pero no es tan reciente ya. Es el análisis del discurso, para mí, el que brinda las conceptualizaciones más interesantes y más diversas del territorio, porque permite ver a lo que Bourdieu llamó los campos en acción. Es decir, esta perspectiva que el discurso cobra cuando el lenguaje tiene un sentido capaz de conocer esas acciones, llegar al presente con los ajustes necesarios en las definiciones y generar una relación causa-efecto entre el acontecimiento y el lenguaje, en el cual el receptor siempre juega un papel significativo. Uno habla para el público que tiene delante, si es inteligente, si no habla simplemente, porque lo que intenta de alguna manera ese lenguaje y ese discurso es convertir una experiencia personal en otra que es de carácter colectivo. ¿Se comprende? Si yo hablo para mí sola, estoy en el peor de los mundos. Si yo pretendo que eso germine en alguna parte, tengo que buscar la posibilidad de que los demás comprendan lo que estoy diciendo. La aceptación de lo que se dice es determinante para mí, porque contribuye también a determinar la producción del discurso, que suele tener un patrón común. En este caso sería un patrón común útil para redefinir el territorio y sus diferencias. Lo puedo aplicar a lo que yo quiera, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de estas redefiniciones, de ese país embudo que veíamos al principio, que ya no queremos ver, bueno, inmediatamente piensa en el peronismo histórico, ¿no? Con todo lo que eso significa, y vuelvo a lo macro. Yo puedo estudiar la micro historia, o puedo estudiar la historia regional sin saber que ese periodo tiene que ver con un Estado popular, dirigista, planificador,
que tiene sus raíces en el golpe del 43, que implica el ascenso del peronismo al poder, que ese discurso tiene toda una seducción, aunque a veces se enojan cuando digo esto, sobre todo en la Patagonia se enojan bastante, prefieren no hablar de la seducción del discurso, pero es un discurso seductor, es un discurso que convence, ¿no? Es un discurso que en los 40 y en los 50 convence, pero además es un gobierno que mantiene confrontaciones públicas, si ustedes quieren la nueva Argentina y la Argentina oligárquica, el pueblo versus la oligarquía, el peronismo versus el antiperonismo, en los acuerdos privados. Y en eso el peronismo es consistente, más allá de los tiempos históricos. Y siempre con la presencia de nuevos y viejos actores sociales. Para eso yo tengo que saber que estamos en una etapa de una política redistributiva donde hay dos actores fundamentales: la pequeña y mediana industria, que produce para el mercado interno con materias primas nacionales, y los trabajadores. La redistribución del ingreso es la base del peronismo. Es la base del peronismo. Porque la organización sindical va de la mano de la justicia social, porque el Estado redistribuye los recursos con un sistema financiero nacionalizado, que lo nacionaliza Farren en el 46, pero cuando Perón asume el sistema está nacionalizado, con un IAPI que capta, ¿no?, buenos precios externos, se queda con parte de esa renta y la distribuye a través de un sistema genuino como es el sistema bancario nacionalizado, y lo distribuye a favor de los trabajadores de la pequeña y mediana industria, fortalece el mercado interno. Los historiadores que creen que el peronismo va más allá de la industrialización sustitutiva de importaciones, porque terminó la guerra y el peronismo apuesta a un mercado que fortaleció mientras Perón estuvo, Mercante y otros tantos coroneles, en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El poder de los que mandan, refiriéndome a Deimas, un libro que la gente ya no lee, pero que debería leer, nunca viene mal leer a los clásicos cada tanto. El poder de los que mandan cambia, las relaciones de la Argentina cambian. No me voy a detener en esto de la relación con España, pero sí formó parte de toda una forma de hacer economía, de hacer política, la inclusión de las mujeres y la reforma constitucional que casi todos conocemos, pero conocemos menos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que va a significar en el mismo año que emisión y respaldo ya no tengan nada que ver. Y a partir de 1950, a veces abrazándonos un poco, otras veces envolviéndonos y otras veces asfixiándonos, la inflación estuvo con nosotros. Esa es lo que uno es horrible, es aburridísimo leer la Carta Orgánica del Banco, pero es lo que me permite ver por qué razón se emite sin tener en cuenta el respaldo. Todo esto en un marco en que el Estado, el gobierno y el Partido Justicialista se identifican. Entonces, cuando yo quiero ir un poco más, yo digo, bueno, está bien, Argentina era rica, tenía plata. Si me voy a referir solo a las zonas agronómicas, a ver, ¿cómo redistribuyó? Pero redistribuyó, sí, redistribuyó. Ahora, lo azul y el litoral que está en ese rojito, en el medio naranjita, y me ocupa mucho espacio. Cuando yo quiero ver qué me ocupa lo que se llama el norte, digamos, la Andina del Norte, y me ocupa un poquito más, pero no mucho más. O sea, voy para adelante con el crédito, trato de solucionar algunos problemas, pero no todos los problemas. Estos argumentos que acabo de enunciar se vinculan siempre a la generación de poder legítimo a través de una política deliberativa. Yo soy de los historiadores y de los científicos sociales que creen fervientemente que la democracia es una cosa y la república es otra, y que el poder se construye solo ejerciendo la gimnasia deliberativa. Sin política deliberativa no hay poder legítimo. Habrá poder, pero no legítimo. Digamos, existe y funciona ese poder cuando me permite programar la regulación de los conflictos sociales, perseguir fines colectivos, consolidar la institucionalidad, otorgar identidad al territorio más allá de la homogeneidad, que por otra parte a veces es bastante más aparente que real. Los circuitos de comunicación del espacio público político quedan expuestos e influyen en la conformación de las regiones cuando uno pretende ver en ellas fronteras elásticas. Y me voy a permitir citar un trabajo de Rothman que ya tiene unos cuantos años, y no es el único que lo dijo Alejandro Forchiati, lo dijo varios, hablaron de estos temas, que el fenómeno regional no es un hecho aislado, sino que obedece en alta medida, estoy citando, a las decisiones que se van adoptando fuera de la región involucrada y que inciden sobre el desenvolvimiento
resultan ejemplos contundentes que la historia tiene que tomar en cuenta. Cuando el peronismo simbólicamente declara la independencia económica y con eso se mete dentro del pasado fundacional de la nación, lo hace de manera sumamente inteligente y tratando de incluir y de incluirse. También estoy con los historiadores que, no estoy con los historiadores que piensan, y en este momento pienso en Mariano Plotkin, que el peronismo rompe con el pasado inmediato, y hasta ahí, pero no rompe con el pasado fundacional de la nación, porque me parece que eso es lo que le da consistencia. Y entonces uno ve que ese peronismo no es tan homogéneo como nos dijeron, la verticalidad lo hace más homogéneo de lo que en realidad fue, tuvimos vuelta al campo, yo no creo que tenga que esperar a la Libertador y a Prebisch para pensar en la tecnología agraria. Se acaba de presentar una tesis en el INTA y alguien me preguntaba, me mandaron a preguntar si realmente el INTA tenía sus antecedentes en el peronismo. Sí, claro, no se llamaba INTA, pero sí había un instituto que se ocupaba de la tecnología, porque el propio Perón se da cuenta a partir de los 50 que tienen que cambiar muchas cosas. No sé si es claro lo que digo. Entonces, a la hora de cambiar, ¿qué es lo que quiero mirar? En los inicios del siglo XXI se está repensando la región y sus actores, lo dijo Rothman hace un tiempo, y entonces uno piensa cómo funciona el control, la regulación sobre las decisiones sociopolíticas, y sobre todo algo que a los argentinos nos aqueja hace tiempo, el nivel de incertidumbre. Si los historiadores tenemos una misión, esa misión es la necesidad de generar certezas. ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales para una sociedad que piensa que la ciencia dura, la ciencia básica, la ciencia dura es la que tiene la oportunidad y nosotros no? Nosotros tenemos que también producir para la sociedad, pero para eso nos tienen que escuchar. Entonces, generar certezas no estaría mal, ¿no? En una sociedad incierta, donde los agentes económicos permiten abrir un debate teórico sobre el perfil de las regiones, que se inserta en un ámbito integrado, que seguramente llevará a reformar algunos de los aspectos que ya conocemos, que el mismo Rothman pronunció, que el mismo Corallo, que Sergio Boisier, todo eso está en revisión. Y creo que los historiadores estamos en un buen momento porque, como dice Grelli, estamos en la etapa de diversidad de historias, singularidad de historiadores, pluralidad de procesos, subjetividad de maneras de escribir y de hacer. Nadie cree hoy en que la verdad sea una sola, que tampoco sean sumatorias. Digo, hay una dimensión diacrónica y hay una dimensión sincrónica. Nosotros tenemos, como historiadores, que poder hacer uso de ambas. Bourdieu dice que es necesario, y comparto plenamente, ligar la teoría a la interpretación. Separadas no me sirven, ya que los conceptos sirven para explicar los resultados de las investigaciones que uno realiza. El trabajo empírico, a mi juicio, es el lugar de la reflexión teórica. Si yo tengo el marco teórico por un lado, porque lo tengo que tener, porque me lo piden, porque es necesario, porque si no, no entro en el índice no sé cuánto, no sirve. Ahora, si yo realmente hago uso de esa teoría para reforzar esta cuestión empírica de la que los historiadores no podemos prescindir, creo que cuando se hace historia regional, el poder también es lo que está en juego, y la lucha de los agentes gira en torno a ese capital simbólico que se acumula después de muchas confrontaciones. Y al momento de ser legitimado, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa. Quiero decir con esto que se genera una sutil relación de enfrentamiento y de convivencia, ¿no? Que debe ser explicitada en las representaciones del pasado, porque si no, la caracterización del espacio territorial no nos sirve, porque se construye y se modifica ante conjunturas específicas. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. No quedan dudas que los territorios tienen identidad, por lo menos para mí no queda duda. Y es preciso tratar de captar esa identidad, de describirla a través de un relato que sea simple, pero al mismo tiempo preciso, que dé cuenta de la heterogeneidad más allá de las homogeneidades regionales, que impusiera hasta los años 60 la geografía física. Creo que hay que interpretar el territorio, que hay diversos aportes historiográficos que pueden sumar a esta cuestión para poder analizar esto que vimos en esa imagen 3, ¿no? Que mostraba ese desequilibrio tan profundo. Cada región afirma sus características particulares como parte de un rompecabezas mayor que es el mapa de la Argentina.
donde la región suele servir como punto de partida de la discusión o el análisis de las diferencias, pero también me parece que tiene que atender a los rasgos comunes que definen los perfiles. Me quedo con una frase de Alejandro Benedetto, en un trabajo que presentara en Barcelona en el 2009. Una región es cualquier espacio donde ante todo se resalta un tipo de diferenciación, un territorio. Es una región en la que se focalizan las diferencias definidas a partir de las relaciones de poder. En los años 90, que fueron años críticos porque se terminaba el siglo y también se terminaba el milenio, se cuestionó la tarea del historiador, se sometieron a debate las grandes corrientes de la historia, los campos de investigación de la historia, se abrieron nuevas perspectivas, la década del 90 inauguró renovadas aproximaciones entre la historia económica y la historia económica regional, la dinámica económica y las nuevas exigencias de la investigación histórica, el enriquecimiento de la economía pública por la historia, la economía del desarrollo, la relación entre el tiempo y el relato histórico, los interrogantes sobre la necesidad actual de que exista o no una historia cuantitativa, los usos de la historia para formular hipótesis de la teoría económica, o como nos dijeron a nosotros, la teoría institucional. Estos son los temas que ocupan el lugar y uno no los puede desconocer, porque hay que explicar y comprender la construcción de los tiempos propios de la historia. Y uno escribe desde el presente, no hay otra forma de que podamos identificar. En este sentido, me parece que los estudios de casos son importantes. Si yo puedo hacer el tránsito, ida y vuelta, no me sirven solos, no me sirve la historia general y no me sirve la historia particular, sino también con la relación de ida y vuelta. El territorio es parte de la estructura social y de sus instituciones, como dije, y desde esta perspectiva se estudian casos que son representativos de las realidades regionales. Parece evidente que la cuestión esencial de una escala de observación, y me estoy refiriendo a Jacques Redel y también a Eduardo Grenkin, se funde en la convicción central que ella ofrece la posibilidad de enriquecer las significaciones de los procesos históricos a través de una renovación radical de las categorías interpretativas y sus verificaciones experimentales. Esas son palabras de ellos, ¿no? Yo creo que en este sentido la historia sigue siendo una ciencia social que se construye en un tiempo y en un espacio determinados, que resulta imprescindible definir, pero sabiendo, como dije 3 veces por lo menos, que el historiador escribe desde el presente. Y eso es inevitable. Para algunos, historia local, historia regional, historia política o más allá de la historia política, podrían explicar distintas formas de abordajes regionales. Yo me quedo con una expresión de Iván Molina Jiménez, que publicó en el año 2000 en la Universidad de Costa Rica un trabajo muy interesante diciendo que hay 2 modelos básicos para plantear lo regional, como lo llama él. Estas son sus palabras. Por un lado, un enfoque cuyo eje de estudio es una unidad espacial, una local predeterminada, y por otro, un modelo cuyo eje es el análisis de un proceso histórico, en cuya investigación aprehendemos las dimensiones geográficas de los fenómenos realizados en términos de dinámicas regionales o locales. Y yo me quedo con esta segunda alternativa, porque si es así, el análisis comparativo es una necesidad y las diferencias regionales debieran surgir de la pregunta del investigador y no de un recorte previo del espacio geográfico, porque entonces no construyo nada, ¿no? Digo, ¿la historia regional qué es? Es un concepto operativo. ¿Para qué? Para completar los niveles explicativos de la disciplina sin perder la riqueza de la especificidad. Me parece que ese es el núcleo que hoy tenemos que tener en cuenta. Y por eso hablamos de lógica social, de espacialidades diferenciales, de complejos territoriales, de territorios posibles. En el 2011, Bélgica hizo un encuentro para hablar de los territorios posibles y de los territorios innovadores. ¿Qué es un territorio innovador? Que tanto se habla de él, ¿no? Es aquel que vincula el espacio a los ecosistemas, al patrimonio, tanto como a las redes sociales y las instituciones. Y se aleja entonces de una definición geográfica exclusiva y excluyente. Por eso en mi resumen hablaba de estos territorios innovadores.
a mí me resulta atractivo, porque el territorio tiene que ser entendido como una red aleatoria y geometría variable de ir a alguien, tratando de buscar un equilibrio en una nueva ecuación dinámica entre una visión que sea espacialista y aquella que permita la construcción social de la nación. Por eso yo elegí el caso de Formosa, por eso hablé de lo que hablé, del sistema de tenencia de la tierra, algunas cosas que voy a decir ahora, de los ocupantes precarios y de los intrusos, de las explotaciones en el corto plazo y el uso intensivo, y también hablé de las fuentes, que para mí son fundamentales y sustantivas, y dije, mientras tratábamos de desenvirusar mi pen, ¿no?, que es un territorio castigado y donde la justicia tampoco ayuda, porque se resuelve de manera muy dispar. Dejé documentos donde hay distintos casos para poder analizar esto, que yo no tengo tiempo ya de desarrollarlos acá, porque empezamos tarde y veo las caras de ustedes de cansancio, pero si uno mira el crecimiento medio de una población como Formosa, al menos hasta esos años, tiene bastantes cosas complicadas para decir, ¿no?, bastantes formas de vida que discutir, y también acciones que se pretenden ocultar. Más allá de la justicia social, nadie en Formosa quiere hablar de la matanza de Rincón Bomba, ni siquiera hoy, excepto los sacerdotes. Conseguir esa foto es fácil a través de los diarios, porque la gente termina haciendo historia de un territorio nacional como Formosa a través de los diarios. No se puede, solo eso no basta. Entonces, los sacerdotes sí aceptan hablar, pero la documentación, esto merecería un estudio específico, especial, y a la luz del hoy. Hay, pero a la luz del hoy. Con peronismo o sin peronismo, ¿qué es lo que se ve en definitiva? Que tengo dos grandes grupos, ¿no? Que si lo miro solo por el número de explotaciones, y bueno, me entusiasmo porque digo, de 5 a 25 tengo un porcentaje importante, que supera el de 1000 a 5000. Ahora, si me olvido del número de explotaciones, que no lo tengo para el 47, la superficie, por eso no está, porque me la olvidé, no la puedo conseguir. Y bueno, indudablemente parece que entre 1000 y 5000, entre 5000 y 1000, entre 5000 y 10000, y más de 10000, y si miro la superficie tengo mucho. Por eso me parece que cuando uno analiza estas cuestiones, también tiene que tener en cuenta esto que veíamos antes, ¿no? Por un lado el análisis del informe de Formica, pero por otro lado la Gaceta Algodonera, por otro lado de la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, por otro lado lo que nos mostraba Maradona. Digo, la estadística puede ser muy mentirosa si yo mido solo en términos relativos, si me quedo con la columna del 47. Si yo abro la puerta y además de mirar el número, miro la superficie, mi realidad es otra. Es mi obligación como científico social mostrar esa otra realidad. Y bueno, sí, hablamos muy mal del INDEC, pero nuestros censos son también un poco terribles, ¿no? En el censo del 47, más allá de la superficie, yo tengo ocupantes. Ya, mira, fíjate, los ocupantes para el 60 eran menos. Ah, sí. Pero otras formas no sé qué son. Deben ser ocupantes. O sea, solo con eso no alcanza. Eso es lo que estoy queriendo decir. La postergación del MEA y de Formosa deriva de la falta de atención del Estado. Se explica por la ausencia de una burguesía local establecida que invierte y que atiende a los intereses regionales. Muestra una distribución de la población que aún en el contexto, digamos, nordestino, es obvio que tiene mucho para perder. Slutsky dice que en 1947 el 8,3% de la superficie chaqueña estaba cultivada y en Formosa solo el 1%. Y que esto crece en el 14% para el Chaco y el 1,5% para Formosa en 1960. Bueno, me parece que entonces tenemos un problema que es social, un problema que trasciende, un problema que se sigue expresando, si bien está
foto está datada, no sé cuánto varía en periodos posteriores. En 1960, el 74% del total cultivado en Formosa es algodón, pero con eso no decimos mucho. Nuestro formoseño está desertificado, tenemos una relación muy complicada, ¿no? La provincialización de Formosa no salieron a pedirla a los propios interesados. No había mucho interés. No hubo una movilización masiva para pedir la provincialización de Formosa. No lo digo yo, lo dijeron ustedes mismos, hasta muchos colegas que han estudiado cuestiones. Así es que esto no se modifica demasiado. Y si yo quiero seguir estudiando esta historia regional, bueno, tengo que entender que la burocracia actúa como un fin y como un medio de la creación de poder. Un trabajo de Mikdak del 2011 es un interesante abordaje teórico para esto. Y yo no puedo entender la situación ni de Formosa ni de ninguna de las regiones en este panorama nacional que está ahí casi calcificado, ¿no? Porque son apenas puntos. Pero un estudio histórico regional que se basa en fuentes originales tiene que referirse a estas cuestiones en un contexto más amplio, ¿no? Y me parece que eso es lo que quiero llamar la atención. La marginalidad territorial se sostiene en el tiempo y de hecho es la acción institucional de más largo alcance de la historia de Formosa, la postergación, ¿no? Me parece que eso es importante. ¿Y por qué hoy los pueblos originarios reclaman sus tierras como hace muchos años, sin lograr ser escuchados por el gobierno local y por el Estado Nacional? Bueno, si yo quiero saber cómo llegué a esto a partir de los 90, bueno, yo tengo que saber que este país hizo gala de la siembra directa. Es decir, uno produce para el que le compra, lo que le compra. Y me produce un profundo desagrado cuando el responsable de los Grobos, de Carlos Casares, dice que él es un sin tierra, por la connotación que para cualquier latinoamericano tiene el término. ¿Qué me está queriendo decir? Que no es dueño de las tierras, pero que le obliga al productor, que se quedará con una tierra seguramente bastante deteriorada, a producir lo que él quiere comprar. Y ya no somos un país cerealero, ya no somos el granero del mundo, somos un país sojero, y si no, pueden mirar la medida de la unidad económica en esos años, que si yo quiero entender la postergación de estas áreas, no puedo prescindir de ellas. Necesito saber qué le pasó a este país. En el 2001 se cierra una etapa del proceso de valorización del capital financiero, la acumulación de capital que rige en los 90, es un hecho. Hay una inversión especulativa en recursos financieros que no están destinados a las necesidades poblacionales y económicas. El capital se concentra. Hay una polarización económica y social. Las economías regionales van a sufrir esos efectos. Y otra vez tenemos la relación entre la exclusión, la pobreza, la socialización y lo que los franceses llamaron, para mí con mucha claridad, el Estado mínimo. Un Estado que interviene lo menos posible. En la puja con el mercado, no tengo dudas que le ganó el mercado. Es bastante claro eso. Hay que creer toda la estadística y algunas sí, otra no. Desde el 2006 no podemos recurrir al INDEC, no tenemos muchas posibilidades. Así que son las encuestadoras privadas las que nos dan algunos datos, que no siempre son los que. Porque también, así como los historiadores escriben del presente, los que hacen las encuestas se escriben para. De todos modos, a veces cometen errores. Allí están diferenciadas las décadas, digamos, 80-90 y de 2003 al 2013. El índice anual de inflación, por suerte, no es el de la década del 90. Lo que está en verde o en oscuro, no sé si se ve bien, habría que apagar la luz seguramente, corresponde porque quiero mostrar que a veces los muchachos se equivocan a la hora de hacer estos cálculos. Y lo que está en clarito corresponde al periodo 2013, ¿no? 2003-2013. Las reservas internacionales son mucho mejores ahora que las que teníamos, aunque están bajando. Comparado con el 90, estoy hablando del 80-90. El índice de desempleo, afortunadamente, también mejor. El índice de pobreza, más o menos. En la placa siguiente, que no sé si ya la pusiste, el porcentaje del PBI nos muestra que, bueno,
estuvimos mejor, ojalá podamos recuperar. El circulante en pesos también, pero la evolución del PBI, ¿qué notan ustedes con respecto? Bueno, por eso habría que apagar la luz. Digo porque acá hay muchos profesores de historia y uno recurre a la estadística, cuando no tiene las oficiales recurre a las que tiene. Me conformo con esos tres cuadros. Hay algo que nos cierra ahí y que no debe ser casual. Si nosotros escribimos del presente y decimos que la noción de territorio, de economía, de política, de historia no es casual, bueno, algún pícaro cambió los colores para ver la evolución del PBI. Los años están cambiados. ¿Se nota? Ustedes tienen la década del 90 en naranja, que venía siendo la del 2003 al 2013, y en verde la que corresponde al 2003-2013. ¿Está mal el cálculo? No, está bien el cálculo. Lo que hicieron fue cambiar los colores. Y eso está mal. Porque si uno está desprevenido, uno sigue con la lógica que venía teniendo de los colores. ¿Se entiende? Sí. En el 2003 van a bajar los índices de pobreza, de desempleo, de indigencia, ¿no? Pero esto no va a significar que las economías regionales terminen con sus problemas, sin duda. Es más, la placa siguiente nos muestra lo que podría mostrar en la década del 10, por supuesto que no con las mismas características, ¿no? Pero, ¿a dónde están los depósitos y a dónde están los préstamos? Están en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza. Y todo lo demás tiene un 15% o un 16%. Entonces, es difícil, y no estoy entre los historiadores o economistas que creen que hay regiones inviables. Creo que hay proyectos de país, tiene que haber políticas públicas para que eso sea posible. El final tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que acabo de decir, con lo que ustedes vieron primero en las cifras y ahora está reseñado allí en lo que significa esto para el siglo XXI. Y en el último libro de Rothbard, del 2012, recordar lo que él nos dice con claridad, que la dinámica del desarrollo de la próxima territorial está fuertemente asociada al comportamiento de los diferentes eslabonamientos en que se fragmenta la cadena agroindustrial en su relación estrecha con el entorno espacial en que se aloja. Y ahí vemos de qué manera hay todo un sistema económico-financiero que nos impone determinadas cuestiones, ¿no? El proceso de globalización existe, es un hecho, está. Si me gustaría, ya que vimos estadísticas, ya que vimos documentos, ya que hablamos de tantas cosas, me gustaría pensar en Galeano. Yo sé que Galeano tiene una postura, pero tal vez cuando empecé a pensar en estas cosas, había terminado de leer la obra de Galeano. Y bueno, Galeano dice esto, ¿no? Que la vida de los márgenes es parte de una guerra callada, la que libran los pobres, aquellos acerca de los cuales sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen, pero solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Sí, es un ensayo, está bien, pero si uno quiere hacer historia regional tiene que empezar por la teoría institucional para poder entender un poco más estas cuestiones. Y la permanencia. La globalización nos dice que la permanencia está. Esta es una foto, está tomada aquí en el Clarín, que es el 25 de junio de 2013, cuando los que vivimos en la capital federal vimos a los PUOM protestar, no ser recibidos, ser duramente golpeados, ¿no? Si una política exitosa es siempre el arte de lo posible, parece correcto advertir para mí que formularla y llevarla adelante es factible, actuando concretamente sobre las causas que la realidad muestra, trascendiendo las diferencias. Esta debiera ser la pretensión de la historia regional en toda su complejidad, para contribuir a la construcción y ejecución de políticas desplegadas desde el Estado. Si los argentinos tenemos una deuda, son las políticas públicas.
históricamente, poniendo el acento en el sistema de tenencia de la tierra, en cómo se tejen y operan las redes sociales radicadas en el espacio, en este caso formoseño, superando los despliegues estatales que se proponen influir directamente sobre la economía local mediante una creciente burocratización y aún de espaldas a la imprescindible equidad social. Y están los discursos de lo que tiene que llevarse a la práctica. No sé si se van a... No quisiera terminar con esta imagen tan negativa. De todas maneras, el siguiente es un poco una caricatura de Blasberg que intenta mostrarnos que somos un país en crisis, que parece que nos encantan las crisis, porque dice él que puede definir la crisis, que parece ser que desde 1810 siempre estamos en un proceso complicado. Es humorista, pero bueno, esto es lo que tengo para decir, esto es lo que muy apretadamente traté de decir. Pido disculpas porque nos hemos ido del horario, pero bueno, me fue muy difícil poder volcar todo esto. De todas maneras, dejé los trabajos, que siempre es la mejor manera. Uno tendría que llegar a estas conferencias con trabajos leídos para que todo el mundo pueda participar de otra manera. Y recuerdo que es mi opinión parcial y desde este lugar simplemente. Gracias por la paciencia.